Shalom Obraja, bienvenidos a nuestro estudio diario de Daf Yomi. Hoy vamos a estar estudiando el Daf Yud Aleph, página 11 de Masejet Berajot. Y ya sin más dilación vamos a poner el Amud para que todo el mundo lo pueda seguir. Y comenzaremos ahí donde está marcado en amarillo. Bien, entonces dice así. Dice, Be'amar Rabba bar Mejasia, Amar Rab Hama, bar Guria, Amar Rab. Hemos visto que había varias enseñanzas que venían enunciadas de esta manera. Y dice así, Kol ir shegagoteha govim mi beta keneset lesof ejereba. Dice así, toda ciudad cuyos techos son más altos que el techo del beta keneset acabará siendo destruida. Shneimar, pues dice el versículo, de Romem et bet Eloenu ulheamid et jarabotab. Dice, para enaltecer la casa de nuestro Dios, para restaurar sus ruinas. Gracias a ellos, ameritaremos poner un cerco en la tierra de Yehudá y en Jerusalén que las proteja. Ya que aprendemos que una ciudad goza de protección solo cuando se enaltece, es decir, se eleva el Beta Knesset, la casa de nuestro Dios. Y la Gemara clara y dice, Veanemi leve batim, y esto se refiere a las casas. Abal bekashkushe beebrore letland be. Pero con respecto a las azoteas de los monumentos y de las torres que adornan una ciudad, no hay ningún problema en que éstas sean más altas que el Beta Knesset, ya que no están destinadas para que la gente lo use como vivienda. ¿Sí? Así es como explica el Rosh. Amar Rabashi, dijo Rabashi, Ana Abdi le mata Mejasia de la Jaraba. Yo causé que la ciudad de Mata Magseya no se destruyera, ya que impedí que sus habitantes construyeran viviendas más altas que el Beta Knesset. Y la Gemara se asombra y dice, Beja Jarba. Pero ¿cómo puedes decir esto si al final Mata Magseya se destruyó? Entonces la Gemara clara y dice, Meotó Abón lo Jareba. Si bien se destruyó, no se destruyó a causa de esa transgresión. De Amarraba Barmajasia, Amarrahama, Barguria, Amarrab. Nuevamente otra enseñanza de Rabba Barmejasia que dijo Rabhama Barguria en nombre de Rab. Tajat Ismael Velotajat Nohri. Es preferible estar bajo el dominio de un ismaelita y no bajo el dominio de un extranjero, es decir, de un edomita. ¿Sí? Ya que ellos son más malvados que los ismaelitas. Tajat Nohri, pero Tajat Haber. Es preferible estar bajo el dominio de un extranjero, de un edomita, y no bajo el dominio de un integrante del pueblo de Jabar, ¿sí? Que es una de las naciones persas, que es aún peor que estar bajo el dominio de un edomita. Tajat Jabar, velo Tajat Talmid Jajam. Y es preferible estar bajo el dominio de un integrante del pueblo de Jabar y no bajo el de un Talmid Jajam, porque si una persona causa una irritación, es castigado por el cielo. Tajat Talmid Jajam, velo Tajat Yatom. Es preferible, Bealmaná, es preferible estar bajo el dominio de un Talmid Jajam, de un erudito de la Torá, y no bajo el dominio de un huérfano o de una viuda, dado que son muy sensibles y el castigo por causarles un disgusto es muy grave, dice la Torá, que si ellos vienen a clamar ante Hashem, Hashem les presta mucha más atención y enseguida ve la injusticia y castiga por ella. Y Amar Rabba Barmejasia, Amar Rabhama Barguria, Amar Rab, dijo Rabba Barmejasia, que dijo Rabhama Barguria en nombre de Rab, Kol Geli Velo Geli Me'ain. Es preferible tener cualquier enfermedad y no la enfermedad intestinal. Kol Keev Velo Keev Lev. Cualquier dolor y no dolor de corazón. Kol Mehush Velo Mehush Rosh. Cualquier malestar y no malestar de cabeza. Kol Ra'a Velo Isha Ra'a. Y asimismo, tener cualquier mal y no una mala mujer. Amar Rabba Barmejasia, Amar Rabhama Barguria, Amar Rab. Y también dijo Rabba Barmejasia, que dijo Rabhama Barguria, que en nombre de Rab. Y Miyukola Yamim de yo, dice, si fueran todos los mares, Kola Yamim, es decir, los mares, fueran como tinta, Vagamim Kulmusim, y los juncos de los lagos fueran plumas, Veshamaim Yeriot, y los cielos fueran pergaminos, Bejol Bene Adam, la Blarín, y todos los hombres fueran escribas, El Maspikim Lichtov Halala Shel Rashut. Aún así, no bastaría todo eso para escribir la profundidad
del corazón del gobernante de un imperio, que alberga en su interior innumerables preocupaciones. Y así es como explica el Ben Ish Chai. Es decir, que se refiere a los gobernantes que se ocupan de todas las funciones gubernamentales sin delegar a sus ministros. Y pregunta la Gemara, Maikerá, ¿y de qué versículo aprendes esto? Amar Rav Mesharshia, dice Rav Mesharshia, Shamaim larum ve'eres laomek ve'lev melachim en heker. Dice el versículo que se encuentra en Mishle, dice, los cielos en altura, la tierra en profundidad y los corazones de los reyes son insondables. De Amar Rabba Barmejasia, Amar Rabjama Barguria, Amar Rab. Igualmente, otra enseñanza de Rabba Barmejasia, que dijo Rabjama Barguria en nombre de Rab, Yafeta Anit Lajalom, que es Linaora. Es eficaz el ayuno para anular un mal sueño, tal como lo es el fuego para eliminar el residuo del lino. De Amar Rabjizda, y dijo Rabjizda al respecto, Hubo Bayom, y el ayuno ha de realizarse en el mismo día en el que se tuvo el mal sueño. Llama Rab Yosef y dijo Rab Yosef, afilu de Shabbat, incluso que sea en Shabbat, es decir, que si se tuvo un mal sueño el viernes por la noche, incluso habría que ayunar en Shabbat, hay que ver la halajá al respecto, siempre preguntar a un Rab si este mal sueño es una causa para hacer un Ta'anit Halom, es un concepto que existe en la halajá, si este Ta'anit Halom es necesario ayunar por él incluso en Shabbat. Rav Yoshua Bere de Rav Idi, Ikla Leber Reshashe. En cierta ocasión, Rav Yoshua, el hijo de Rav Idi, llegó a la casa de Rabashi. Abdele Egla Tilta. En su honor le prepararon un ternero que había sido el tercero en nacerle una vaca, por lo cual su carne era muy buena, de muy buena calidad. Así es como explica Rashi, que era el tercero que había nacido. Otros comentaristas dicen que era que llegó a un tercio de su desarrollo en cuanto a su edad. Amrule, litom mor mide, le dijeron a Rabbi Yoshua, pruebe algo, señor. Amarleu betani yativna. Y él les respondió, yo estoy haciendo un ayuno y no puedo comer. Amrule, velosabar le mor, leja de Rabbi Yehuda. Y entonces le dijeron, ¿y cuál es el problema? ¿Acaso usted, señor, no sostiene lo mismo que dijo Rabbi Yehuda? Llamar Rabbi Yehuda, lo ve Adam ta'anito uporea. Pues dijo Rabbi Yehuda, la persona que está realizando un ayuno, que se impuso, y tenga que comer para cumplir una misvá o para honrar a una persona importante, puede tomar prestado su ayuno y pagarlo después, es decir, puede interrumpir su ayuno y postergarlo para otro día. Amarleu ta'anit halom hu. ¿Y él, qué le respondió Rabbi Yoshua? Él dijo, esto es un ta'anit halom, es el ta'anit a causa de un sueño. De Amar Rabba Bar Mejasia, Amar Rabjama Barguria, Amar Rab. Y dijo Rabba Bar Mejasia, que dijo Rabjama Barguria en nombre de Rab, Yafet Anid la Halom, que es Linore. Es eficaz el ayuno para anular un mal sueño, tal como lo es el fuego para eliminar el residuo del lino. De Amar Rab Hizda hubo Bayom, y dijo Rab Hizda, y respecto a esto se dijo que hay que hacerlo en el mismo día. De Amar Rab Yosef, afilu Shabbat. Y dijo Rab Yosef que incluso aunque sea en Shabbat. Por lo tanto, no puedo posponer mi ayuno y lo tengo que hacer en el día de hoy. Veim itchilu emafsikin. Entonces, la Gemara retoma el análisis de nuestra Mishnah respecto a las labores que teníamos prohibido hacer en la víspera de Shabbat a partir del horario de la Minjá. Y decía la Mishnah, pero si ya comenzaron, no se interrumpen. Si las personas ya comenzaron cualquiera de estas actividades, e incluso si lo hicieron tras el inicio del horario de Minjá, no es necesario que interrumpan su actividad y les está permitido posponer el rezo hasta que la concluya. Mafsikin likrat shema. Y las personas deben interrumpir lo que estén haciendo para recitar la kriyat shema, pero no lo interrumpen para rezar la tefila. Había dicho, ¿por qué? Porque la kriyat shema es de oraita y la tefila es una orden de los sabios. Dice, veatenale resha emafsikin. ¿Para qué tuvo la Mishnah que mencionar al final, pero no interrumpen la tefila? Si ya nos lo había enseñado en la primera cáusula, cuando dijo que si las personas ya comenzaron cualquiera de esas actividades, no es necesario que interrumpan su actividad para rezar la tefila. La Gemara responde a esta objeción y dice, Sefa atan le dibre Torah. En realidad, la última parte de la Mishnah se refiere
a quienes están ocupados en el estudio de la Torah, y no en las actividades mencionadas al principio de la Mishnah. Nos enseña que no deben interrumpir su estudio para rezar, pero sí para recitar la Shema, de Tanya, como se enseñó en una vereita. Haverim sheayu oskim batorah mafsikim likrat Shema. Los eruditos de la Torah que están ocupados en el estudio de la Torah deben interrumpir su estudio para recitar la Kriyat Shema. Ve mafsikim litfila, pero no deben interrumpirlo para rezar la tefila. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan refiriéndose a esta vereita. Lo Shanu nos enseñó esto. Ela, Kegon Rabbi Shimon ben Yochai, Vejaverab, Shetoratan Emunatan, más que con relación a las personas, como Rabbi Shimon ben Yochai y sus colegas, para quienes su estudio de Torah era su oficio, y es decir, su única actividad. Abal Kegon Anu, Mafsikin Leikrat Kriyat Shema, Belitfila. Pero para las personas como nosotros, que no nos dedicamos al estudio de la Torah exclusivamente, sino que nos dedicamos a otras actividades, entonces debemos interrumpir nuestro estudio de Torah para recitar la Kriyat Shema y también para rezar la tefila. Pues si lo interrumpimos para ocuparnos de otras actividades, con mayor razón hemos de hacerlo para rezar. Y la Gemara objeta, ve a Tanya, pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso aquellos para los que su estudio de Torah es su oficio interrumpen el estudio para recitar la Shema? Si en una veredad se enseñó que Shem Shem mafsikin litfila, kach em mafsikin le Kriyat Shema. Así como nos interrumpe para la tefilá, del mismo modo nos interrumpe para recitar la Kriyat Shema. Y la Gemara responde y dice, Kita Nehai. En realidad, lo que enseñó esa vereitá, que no interrumpe su estudio, ni siquiera para la Kriyat Shema, Be'ibur Shena, no se refiere a quienes se dedican exclusivamente al estudio de la Torah, sino se refiere a quienes se ocupan de determinar la adición de otro mes al año, es decir, los que hacen los cálculos para saber qué año tiene un mes extra de Adar. De Amar Rab Ada bar Ahava, Vejen Tanu sabe de Agronia, pues dijo Rab Ada bar Ahava, y así también enseñaron los ancianos de la ciudad de Agronia. Amar Rabbi Elazar bar Tzadok, dijo Rabbi Elazar bar Tzadok, el hijo de Tzadok, que Shayu Oskim Be'ibur Hashanah Beyavne, cuando estábamos ocupados en la adición de otro mes en el año en la ciudad de Yavne, lo hay un mafsikim, lo li Kriyat Shema, velo li tefila. No interrumpíamos esa tarea ni para recitar la Kriyat Shema, ni para rezar la tefilá, es decir, se dedicaban exclusivamente a hacer los cálculos necesarios para saber si ese año tenía que tener un mes de Adar extra. Entonces, con esto terminamos esta sugya y pasamos a la siguiente Mishnah, que comienza diciendo así. Van a traer una serie de decretos de los sabios con el fin de evitar que la persona profane Shabbat por descuido. Dice, en víspera de Shabbat, que no salga el sastre con su aguja cerca del anochecer. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que se olvide que la está llevando y salga del dominio privado, del dominio público cuando ya es de noche, profanando así el Shabbat. Es decir, los sastres llevaban una aguja puesta así en su ropa para que en cualquier momento, si alguien le pedía algún tipo de arreglo, pudiese en el momento coger y empezar a reparar. Entonces, ¿qué pasa? Lo va a llevar ahí colgado el alfiler o la aguja y se va a olvidar, va a llegar Shabbat y va a estar transportando esa aguja. Veló, al hablar, beculmusó. Tampoco que salga el escriba con su pluma. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo mismo. ¿Por qué? Porque los escribas llevaban aquí, detrás de la oreja, como los carpinteros, ¿no? Llevaban su pluma. Entonces, en cualquier momento podía alguien venir y decirle, oye, ¿me puedes redactar este contrato? Y el escriba cogía y escribía el contrato. Bien, entonces, ¿qué va a pasar? Lo mismo, se va a olvidar y va a salir a la calle con él durante Shabbat. Además, ¿por qué trae este ejemplo del sastre y el ejemplo del escriba? Porque si bien la aguja es algo pequeño, sí, la pluma del escriba es algo grande, nos viene a enseñar la Mishnah justamente que no es algo que únicamente es relativo a los objetos pequeños como la aguja, ni es únicamente relativo a los objetos grandes, sino que es para ambos tipos de objetos. Y dice, velo, yefale et kelad, velo yikra leor raner. Y que la persona no despoje sus vestimentas ni lea a la luz de la lámpara, porque sin darse cuenta podría inclinar la lámpara
para acercar el aceite a la mecha y avivar la llama con la que estaría transgrediendo la prohibición de arder el fuego en Shabbat. Es decir, esto ya estamos hablando de dentro de Shabbat. Behemet Amru, y en verdad dijeron, Ejazán Roe, Ejan Tinokot Korin. El maestro puede mirar en el libro de los niños a la luz de la lámpara para saber dónde los niños están leyendo. Abalhulo Ikre, pero que él no lea. Entonces la Mishnah enseña un decreto de los sabios ajeno al Shabbat. Y dice que Yotzebo lo yochal azav imazavá mi pene hergel avera. Y de la misma manera, la persona que está zav no coma junto con la mujer que está zavá, cuando son marido y mujer, lo que podría llegar a pecar si mantuvieran relaciones. ¿Por qué? Porque es algo habitual que entre ellos haya relaciones, son marido y mujer. Bien, pero ambos están en situación en la cual les tienen prohibido tener relaciones íntimas. Bien, muy bien. Entonces seguimos y dice la Gemara al respecto. Natam se enseñó ahí en una Mishnah, en el tratado de Eruvin. Lo llamo Dadam Bershuta Yahid Veishte Bishuta Rabim, que la persona no puede parar, no debe pararse en el dominio privado y sacar la cabeza para beber en el dominio público. Bishuta Rabim Veishte Bershuta Yahid, o en el dominio público y beber en el dominio privado. Pues quizás sin darse cuenta, traslade el recipiente para beber al dominio donde se encuentra y con ello transgrede la prohibición de sacar algo de un dominio a otro en Shabbat. Abal imichnis rosho verubo limkom sheu shote mutar. Pero si mete la cabeza y la mayoría de su cuerpo al lugar donde va a beber, está permitido que lo haga. Y así pasamos al Amud Bet de este Daf y sigue así diciendo. Vejen begat. Y así es igual la ley con respecto a un lagar. ¿Sí? Y pregunta la Gemara y dice, Iba Eleu, los sabios del Betamidrash les surgió una duda y preguntaron, Carmelit Mal, con respecto al Carmelit, donde la prohibición de sacar algo de un dominio y meterlo a este, es únicamente por decreto de los sabios. ¿Cuál es la ley? La persona puede meter la mano y la cabeza a un Carmelit para tomar de ahí un utensilio y beber su contenido cuando se halla en un dominio público o privado. Responde la Gemara y dice, Amaravalle dijo a Valle, la ley es la misma que con respecto al caso de la Mishnah. Así como está prohibido introducir la mano y la cabeza del dominio privado al dominio público para tomar de ahí un utensilio y beber de él, porque quizá lleve el utensilio al dominio donde se encuentra, también está prohibido hacerlo en un carmelito. Y Raba objeta la opinión de Abaye. Raba Mar, Higufa gezerá, veanan nikum benixor gezerá le gezerá. Raba dijo, eso mismo, es decir, la prohibición de llevar un objeto fuera de un carmelit, es por un decreto de los sabios. Y nosotros vamos a establecer un decreto, es decir, la prohibición de introducir la cabeza y la mano en el carmelit para tomar de ahí un utensilio y beber, para que la persona no transgreda otro decreto, el de no transportar algo de un carmelita a otro dominio. Por supuesto que no. Por lo tanto, la persona tiene permitido introducir la mano y la cabeza en un carmelit para tomar de ahí un utensilio y beber de él. Pues aunque sacara el utensilio de ahí sin darse cuenta y lo metiera al dominio donde se encuentra, no transgrediría sin una prohibición de los sabios y no una prohibición de la Torah. Es decir, lo que viene a decir Raba es que yo no puedo, si ya es un decreto de los sabios el no cargar de un carmelita hacia afuera, yo no puedo añadir un decreto al decreto. Y entonces, ¿qué voy a decir ahora? ¿Que no puedo solamente meter la cabeza y la mano, tomar un utensilio para beber? Dice, no puedo. Entonces, estaría permitido, a pesar de que pueda llegar a equivocarme y sacar el objeto del carmelit hacia el dominio en el que me encuentro. Amaravalle dijo a Valle, mena minale. ¿Y de dónde deduzco yo lo que estoy diciendo? Que según Carmelit dije la misma prohibición que la Mishnah. De Katane, es decir, Abaye va a defender su postura. Y dice, ¿por qué? Porque se enseñó en la Mishnah que dijimos anteriormente, Vejen Begat. La ley es igual con respecto a un lagar. Es decir, si la persona está allá fuera del lagar, el lagar es donde se pisan las uvas y se prepara el vino, no puede meter la mano y la cabeza para beber, y cabe preguntar, my God, ¿a qué tipo de lagar se refiere la Mishnah? Y resulta Tanena, si se refiere a un lugar que es considerado un dominio privado, ya se enseñó en la primera parte de la Mishnah, que cuando la persona se halla en un dominio público, la ley establece que no puede introducir su mano y su cabeza dentro de la propiedad privada,
para coger un utensilio y beber de él, por lo que no hay necesidad de repetirlo. Y resulta Rabim Tanena. Y si se trata de un dominio público, también lo hemos enseñado ya. ¿Sí? Y por tener paredes que no miden más de, por encontrarse en el dominio público y por tener paredes que no miden más de 3 tefajim, también ya se enseñó en la primera cláusula de la Mishnah, que cuando la persona sigue en una propiedad privada, la ley establece que no puede sacar la mano para tomar un utensilio del dominio público y beber de él. Era la Carmelit. Más bien es evidente que la Mishnah se refiere a un lagar que se considera Carmelit y nos enseña que si la persona se halla fuera de él, no puede introducir la mano y la cabeza para tomar un utensilio de ahí y beber, a pesar de que la prohibición de sacar un utensilio de ese dominio a otro sea un decreto de los sabios. Entonces Raba rechaza la prueba y dice, Raba dijo, Vejem gat leinyan maaser. Lo que la Mishnah dice, lo mismo ocurre con el lagar. ¿Sí? No se refiere a las prohibiciones de Shabbat, sino que se refiere a la prohibición de beber mosto, es decir, el jugo de una uva producido en el lagar, sin haber separado el maaser, el diezmo que hay que separar. Es decir, con estas palabras, la Mishnah nos enseña que si no se separaron las terumot y los maserot del mosto, la persona que se halle fuera del lagar no podrá meter la mano y la cabeza en él para beber de dicho mosto, por temor de que saque del lagar el utensilio para beber y beba el mosto ahí, fuera del lagar, lo que se consideraría consumirlo de manera formal, y entonces estaría incumpliendo, tomando algo que está prohibido. Muy bien. ¿Por qué? Porque mientras no se hayan separado las terumot, las ofrendas y los maaserot y los diezmos, yo no tengo permitido tomar de ningún tipo de producto agrícola y por eso la persona tomó antes de que se separen las terumot y los maaserot, estaría incumpliendo la ley de terumot y maaserot, tomando algo que tiene santidad y estaría prohibido para esa persona, puesto que lo estaría bebiendo de una manera formal, como dice aquí. Vejen ama Rav Sheshet, y lo mismo dijo Rav Sheshet, Vejen begat leña maaser. Es decir, cuando habla sobre el gat, sobre el lagar, se refiere al maaser. Gitnan, como se enseñó en una Mishnah en el tratado de Maaserot. Shotin al agat ben al jamin ben al tzonen. Se puede beber en el lagar tanto si se rebaja el jugo de uva con agua caliente como si se rebaja con agua fría. Upatur. Y la persona está exenta de separar las terumot y maserot de la cantidad que se bebe, pues se considera consumirlo de manera informal, pese a que está rebajado. Libre Rabbi Meir, esta es la opinión de Rabbi Meir. Rabbi Elazar ben Rabbi Tzadok Mehayev. En cambio, Rabbi Elazar, el hijo de Rabbi Tzadok, sostiene que la persona está obligada a separar terumot y maserot, las ofrendas y los diezmos, del total de lo que quiera beber en el lagar, porque el jugo de uva rebajado con agua no se considera consumirlo de manera informal. Y los sabios dicen, ala jamin hayab, sobre si es con agua caliente está obligado a separar, y ala tzonen, patur, y si es con agua fría está exento. Y peneshu, mahazir etamotar, porque puede devolver al lagar las sobras y no beber todo lo que haya en el utensilio que tomó, lo cual se considera consumirlo de manera informal. Es decir, si es agua caliente, ya no puede devolver ese jugo de uva al resto de las uvas y al resto del jugo. Entonces, ahí se considera formal, es decir, lo hizo realmente para tomarlo. Si es agua fría, con que lo rebajó, pues siempre puede revertirlo al resto del jugo que hay dentro del lagar y ahí se llama tomarlo de una manera informal. Pero cuando lo rebaja con agua caliente, la persona no devuelve las sobras al lagar, porque al hacerlo estropearía el resto del vino, sino que bebe toda la cantidad que tomó de ahí, lo que no se considera consumirlo de manera informal. Vemos pues que de acuerdo con la opinión de Rabbi Meir y de los sabios, cuando se rebaja el vino con agua fría, la persona que beba el vino en el lagar está exenta de separar las terumot y maserot, porque la forma en que lo consume se considera una forma informal. La Gemara usa nuestra Mishnah para apoyar la postura de Abai. Nan se enseñó en una Mishnah. Lo en la víspera de Shabbat, que no salga el sastre con su aguja cerca del anochecer, como dice nuestra Mishnah, no sea que se olvide que la está llevando y salga del dominio privado al dominio público después del anochecer. Y pregunta la Gemara, My love,
Dit Jubá lo bebigdó. ¿Y acaso la Mishnah no se refiere a que la tiene prendida la aguja en su ropa? Situación en la que, aunque salga con ella en Shabbat, no transgrediría sino únicamente una prohibición de los sabios, de que no la estaría cargando como se suele hacer. E igualmente los sabios también prohíben salir con ella en víspera de Shabbat, para que la persona no llegue a transgredir esta prohibición que fue impuesta por ellos. Por lo tanto, con respecto a la prohibición de cargar en Shabbat, los sabios sí decretaron una prohibición para que la persona no transgreda otro decreto impuesto por ellos, tal como dijo Abaye. La Gemara refuta esta prueba. Dice, lo de naketle beyade. No, la Mishnah se refiere a que el sastre la tiene la aguja en la mano, y si la cargara en Shabbat, transgrediría una prohibición de la Torah. Y por eso los sabios vienen a poner un decreto para evitar que transgreda una prohibición de la Torah. Tashma, ven y escucha la prueba de la siguiente braita. Lo dice una braita que no salga el sastre con su aguja prendida en su ropa, la que lleva puesta. Maila be'erev Shabbat. ¿Acaso esta braita no se refiere a la víspera de Shabbat? De lo cual deduciríamos que los sabios lo prohibieron, a pesar de que si cargara en Shabbat estaría transgrediendo otra prohibición impuesta por ellos, tal como dijo Abaye. La Gemara rechaza la prueba y dice, lo, Titania, Hai Beshabat. Dice, no, lo que enseñó la vereidad se refiere a que no puede salir el sastre con la aguja puesta en su ropa en Shabbat, pero sí puede hacerlo en la víspera de Shabbat. Y pregunta la Gemara, Titania, ¿cómo puedes decir esto? Y se enseñó claramente en otra vereidad que no salga el sastre con su aguja prendida en su ropa en la víspera de Shabbat, cerca del anochecer. Responde la Gemara, Hamani Rabbi Yehudahi. Dice, esa vereidad, la opinión de quién sigue. Sigue la opinión de Rabbi Yehuda. De Amar Uman Derech Umanuto Hayar. Quien sostiene que un artesano que cargue las cosas con que trabaja de la misma forma en que acostumbra a cargarlas, los de su profesión, es culpable de transgredir Shabbat, pese a que la mayoría de la gente no las cargue de esa forma, pues las estaría cargando como suele hacerlo los artesanos. Entonces la Gemara cita la vereitá, que expone la opinión de Rabbi Yehuda, de Tania, como se enseñó en una vereitá. En Shabbat que no salga el sastre con su aguja prendida en su ropa, velo nagar bekesam shebeozno, ni tampoco el carpintero con la vara de su oreja, es decir, el metro que ponían aquí también en la oreja, velo sorek bimshija shebeozno, y tampoco el peinador de ropas con la cuerda en la oreja. Antiguamente, las personas que se dedicaban a peinar los tejidos, que tenían muchas hilachas colgando, y para ello usaban una cuerda con la que ataban los cardos con que peinaban. Y también utilizaban esa cuerda para colgar la tela que iban a peinar. Y era una práctica de la época. Velo tzaba bedugma betzabarab, y tampoco el que tiñe las telas con las muestras colgadas de su cuello. Velo shulhani bedinar shebeozno, y tampoco el cambista con el dinar en la oreja. Y yatza patura balasú, y sin embargo, si cualquiera de ellos salió de esta manera, está absuelto de la culpa, dado que con ninguna de esas acciones se transgrede una prohibición de la Torah. De todos modos, está prohibido por decreto de los sabios realizar dichas acciones. Y Rabbi Meir, esta es la opinión de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda, Omer, Uman derech umanutoja, ya Rabbi Yehuda en cambio dice, un artesano que cargue las cosas con que trabaja, de la misma forma que se acostumbra a hacerlo los profesionales de su sector, es culpable de transgredir Shabbat. Ushear Koradam Patur, y el resto de las personas quedan absueltas de culpa. Vemos pues que según Rabbi Yehuda, si en Shabbat un sastre sale con la aguja prendida en la ropa, transgrede una prohibición de la Torah, y por eso los sabios le prohibieron salir así, incluso en la víspera de Shabbat. Según Rabbi Meir, el sastre no transgrede una prohibición de la Torah, por lo tanto, esta vereita no constituye una prueba a favor de Abay. Dice Tanejada, se enseñó en una vereita. Zav bequisó patura balasur. En Shabbat, que no salga al dominio público, el Zav con su bolsa especial.
Muy bien. Entonces vamos a entender otra vez. El Zab es lo que habíamos mencionado anteriormente. Era un tipo de enfermedad que hacía que la persona secretase líquido seminal de su miembro todo el rato, sin necesidad o sea, salía así de manera espontánea. Bien, eso hacía que la persona quedase impurificada. Y por eso, ¿qué es lo que hacían? La práctica, ¿cuál era? Que llevaba una bolsa que cubría su miembro para contener las secreciones de Zov, que llegara a sufrir, y así evitar que se ensuciara la ropa. Entonces, dice, lo yetzea Zav beso bequiso, con la bolsa, no podía salir con su bolsa especial. Y si salió con ella, queda absuelto de llevar un corbán, según la Torá. De todos modos, tiene prohibido realizar la acción por decreto de los sabios. Bretaña y se enseñó en otra verita. Lo yetzea hayab hatat, que no salga al dominio público, quiere decir, o del dominio público al dominio privado, ¿sí? Que no salga del dominio público al dominio público el Zab con su bolsa en el miembro, y si salió con ella, contrae la obligación de ofrender un korban hatat, una ofrenda delictiva. ¿Cómo se resuelve la aparente contradicción entre las dos vereitot? Dice Amar Rabbi Yosef, dice Rabbi Yosef, lo kasha, no hay dificultad. Ha Rabbi Meir, es decir, una de las vereitot sigue la opinión de Rabbi Meir, la que sostiene que según la ley de la Torah está prohibido cargar objetos únicamente de la misma manera en que todos lo cargan. Y por eso el Zav que lleva puesta su bolsa en el miembro para que ésta reciba las posibles secreciones de Zov, que pueda llegar a sufrir, queda absuelto de la culpa, ya que no es normal llevar un objeto de esa manera. A Rabbi Yehuda, mientras que la que obliga a traer un korban hatat, sigue la opinión de Rabbi Yehuda, quien sostiene que el artesano que carga un objeto de la misma forma que acostumbran a cargarlo de su profesión, transgrede una prohibición de la Torah. Lo que significa que basta con que los que sufren este padecimiento suelen llevar así su bolsa durante los días de entre semana, para que por la ley de la Torah les esté prohibido cargarla en Shabbat. Y el Zab que transgreda esta prohibición contrae la obligación de ofrendar un korban hatat. La Gemara refuta la respuesta. Y llamarle a Valle, le replicó a Valle a Rabbi Yosef. Imur de Shamate le Rabbi Meir bemide, de Lav Hainu Orge. Lo que escuchamos de Rabbi Meir, que el sastre que sale con su aguja prendida en su ropa es absuelto de culpa, no es con respecto a algo que no es común para él cargarlo así, pues él también suele llevar sus instrumentos de trabajo en la mano, solo que de vez en cuando sale con la aguja prendida en la ropa, para dar a conocer su oficio, bemide de Hainu Orge, es decir, pero con respecto a un objeto que es común para esa persona, llevarlo de este modo cada vez que lo necesita, Mishamatle, ¿acaso lo escuchamos a Rabbi Meir decir que si lo hace en Shabbat queda libre de culpa? Por supuesto que no. Pues eso sostiene que esa persona sí contrae la obligación de ofrendar un korban hatat. Por lo tanto, también según Rabbi Meir, el Zav que lleva una bolsa en su miembro queda obligado a ofrendar un korban hatat, por ser esta la forma común de llevar la bolsa puesta cada vez que un Zav lo necesita. Y Abaye confirma su refutación y dice, de hilo tema aji, ya que si no opinaras esto, surge la siguiente pregunta. El ameata, ediot, shehakak, kab, bik'a, Shabbat. Es decir, una persona común, es decir, no un carpintero, que talla un hoyo de una capacidad de un cab en un trozo de madera en Shabbat. De Rabbi Meir, Ajinami, de la Mejayev. Según Rabbi Meir, ¿acaso esta persona tampoco es culpable de transgredir la prohibición de construir un utensilio en Shabbat, ya que no lo hace de la misma forma que lo hace un carpintero? Por supuesto que sí. La Torah le prohibió realizar cualquiera de las 39 labores a todo individuo, lo haga de manera experta o inexperta, y por consiguiente no se puede conciliar la contradicción de las vereitot como tú, Rabbi Yosef, lo propones. El amar Rabba Amnuna. Entonces, más bien, dijo Rabba Amnuna, no calla. Yo te voy a explicar esta aparente contradicción. No hay contradicción. Kan Bezab Bebal Sheter Reiyot. Aquí estamos hablando de un Zab que sufrió previamente 2 secreciones de Zob y necesita la bolsa para darse cuenta si sufre otra más. Caso en que deberá ofrendar un corbán que corresponde al Zab para su purificación. En esas circunstancias es normal que lleve puesta la bolsa en el miembro, por lo que la estaría cargando como suele hacerlo los David. Kan Bezab Baal Shelosh Reiyot. Mientras que ahí,
en la otra Bereitá, la que dice que está libre de culpa, se trata de un Zav que ya sufrió 3 secreciones. Y dado que ya no necesita la bolsa, no la estaría cargando como suele hacerlo los Zavim. Pregunta la Gemara, "Man shena Zav bar shetereyot de Hayab". Entonces, ¿qué particularidad tiene el caso del Zav, que sufrió 2 secreciones para que sea culpable de transgredir Shabbat al cargar su bolsa? Nimbaele livdika, que la necesita para revisarse y darse cuenta de si sufre otra secreción, y por eso para él es normal llevarla así. Zav bar shalosh name, Nimbaele lisfira, el Zav que sufrió 3 secreciones, también la necesita para llevar la cuenta de 7 días limpios. Y también debería estar obligado a ofrendar un korban hatat por cargar la bolsa, porque para él es normal cargarla así. Le responde Gamará, lo nisreja ela lebobayo. Efectivamente, un Zav que haya sufrido 3 secreciones y lleve puesta la bolsa para llevar la cuenta de 7 días limpios, deberá ofrendar un korban. Y no es necesaria la enseñanza de esa vereitá que dice que queda libre de culpa, más que para el caso en el que el Zav haya llevado puesta la bolsa ese mismo día que sufrió la tercera secreción, día en el que no puede entrar en la cuenta de los 7 días limpios de secreción, y por lo tanto no necesita llevarla puesta para ver si tuvo otra secreción de Zav, por lo que queda libre de culpa. La gran pregunta, Vehami baile que deshelo y tanfu kelab, ¿y cómo puede ser que quede libre de culpa? Si incluso ese mismo día él la necesita para que no se ensucien sus vestimentas. En caso de sufrir otra secreción. Responde Gamará, Amar Rabizera, dijo Rabzera, Hatanahu de Amar Kol Atzole Tinuf Veloka Hashib. Ese Tana, el que enseñó la Bereitá, es aquel Tana, aquel sabio que sostiene que la necesidad de protegerse de una suciedad no es una necesidad realmente importante, y por eso, aunque salga con su bolsa para que no se ensucie su ropa, no se considera que necesita llevarla puesta y queda absuelto de culpa. La Gemara tiene una Mishnah donde se expone la opinión de aquel Tana, Ditnan, como se enseñó en una Mishnah, sobre la forma en que los frutos se vuelven susceptibles de contraer impureza. Hakofe que hará al hakotel, en caso de aquel que envuelva, que da vuelta a un plato y lo coloca sobre el muro, im bishvil shetudach a que hará, si lo hace para que se limpie el plato con las lluvias, harezde bejiyutan. Al demostrar que necesita el agua, se cumple la condición de ha sido puesta, es decir, agua sobre la semilla. Vejiyutan mayin, al zera zarua, asher izarea. Así dice el pasuk de la Torah, ¿sí? En Vayikra. Y por lo tanto, ese agua vuelve susceptible de recibir impureza los frutos que se mojen. Ven bishvil, pero si lo hace únicamente para, shelo, estamos pasando al daf yud bet, shelo yilkach akotel, que no se arruine el muro con el agua de la lluvia. Eno bejiyutan, no se cumple la condición de si ha sido puesta agua sobre la semilla. Por lo tanto, si si ese agua cae después sobre algún alimento, no lo vuelve susceptible de contraer impureza. Vemos de esta Mishnah que colocar el plato en el muro para protegerlo del agua, de la lluvia, no es una necesidad importante y por lo tanto no existe un indicio de que los líquidos que caen sobre él le interesen, razón por la cual estos líquidos no vuelven los alimentos susceptibles de contraer impureza. Y asimismo, en el caso del Zav, que sale con su bolsa especial el día que sufrió la tercera secreción, dado que la pone para proteger sus vestimentas de una tercera secreción, de otra posible secreción, eso no se considera una necesidad importante y el Zav queda libre de culpa. La Gemara refuta la respuesta. Dice, mi dame, ¿acaso son comparables el caso del plato y el del Zav? Atam loka ba elehu lehane mashkin klal. Ahí en el caso del plato, la persona no necesita esos líquidos de lluvia en absoluto. Y por eso volteó el plato para cubrir el muro. Razón de que no se cumpla la condición de ha sido puesta. Por ende, no vuelvan y por ende no se vuelvan los alimentos susceptibles de contraer impureza. Acaba el EU. Lehaikis le cabole be ziva. Sin embargo, aquí en el caso del Zav, él sí necesita esa bolsa para que en ella queden las secreciones. Y aunque solo la use para que no se ensucien las vestimentas, puede ser que se considere
una necesidad importante, por lo que debería ser considerado culpable por llevarla puesta. Por llevarla puesta. Bien. Y entonces vamos a vamos a citar otra. Vamos entonces a citar para acabar otra Mishnah, a la cual sí se asemeja al caso del Zab. Dice, Halo Damia el Alesefa. ¿Acaso el caso del Zab no se asemeja sino al caso de la Mishnah, que figura después? Es decir, Areva Sheyared Dalaf Letoja, en el caso que respecta a un plato hondo, en cuyo interior haya caído agua de las lluvias. En el caso de aquel que pone un plato hondo sobre cierto lugar para que la lluvia caiga en su interior, Maim Hanitazin Benitapin Enan Bejiyutan. La ley establece que el agua que salpica o que se desborda de ese plato hondo no cumple la condición de Bejiyutan, es decir, si ha sido puesta agua sobre la semilla. Y por lo tanto, si después cae un alimento, no lo vuelve susceptible de contraer impureza. Shebetoja Harezde Bejiyutan. Y la ley establece que se deduce de aquí entonces que el agua que está dentro del plato sí cumple la condición de ha sido puesta agua sobre la semilla, y si después cae algún alimento, lo vuelve susceptible de contraer impureza. Vemos entonces que a pesar de que la persona puso el plato para protegerse de una suciedad, es decir, de un inconveniente, de todos modos, dado que la persona demostró su interés en el agua, al colocar en el plato para recibirla, el agua que está en su interior vuelve los alimentos que toque susceptibles de contraer impureza. Y también en el caso del Zab, dado que la persona necesita salir con la bolsa puesta, aunque sea para protegerse de una suciedad, las secreciones que pueda llegar a sufrir, la acción de cargarla se considera suficientemente significante como para transgredir la prohibición de la Torah. Bien, mañana, Bezrat Hashem, vamos a retomar este tema del Zab y de la bolsa, ¿vale? Y seguiremos con nuestro estudio de Masechet Shabbat. Así que muchas gracias por estar ahí, y en cuanto pueda subiré el vídeo a YouTube para hacer Hazara, para repetir, para volver a estudiar lo que hemos visto hoy y revisarlo, y así poder avanzar con nuestro estudio. Muchas gracias por estar ahí, Hizku Beimsu, y que tengamos siempre Besorot Tovot.